Ujujú. Muy bien, pues voy a comenzar. Mm, el chiste de esta publicación, o al menos de este stream, es platicar un poquito sobre Juego de Tronos. Yo tengo muchas ganas de platicar de Canción de Hielo. Tengo ganas de platicar de Canción de Hielo y Fuego. Tengo ganas de teorizar, tengo ganas de citar algunas frases de los libros, tengo ganas de platicar teorías, contar un poquito todo eso que traigo en la cabeza y que me gusta mucho y me apasiona. Generalmente me voy a basar en lo que está en los libros. Voy a tratar de contextualizar, desmenuzar, citando algunas veces frases de los libros, incluso citando partes de los capítulos. Muy probablemente me voy a equivocar algunas veces, tanto en nombres, se me pueden ir, se me olvidan a veces los nombres, se me puede olvidar a veces los nombres de los lugares, algunos detalles, pero trataré de que sea lo menos posible, de que no afecte, porque a fin de cuentas es la primera vez que voy a hacer esto. Mm, Me gusta mucho ver videos de Maglor, me gusta ver videos mucho, sí veo un poquito de lo que son los mexicanos, más a el maestre Alex, últimamente hay algunas chavas de TikTok que hacen videos y están súper, súper buenos, muy documentados, muy preparadas. En este momento no recuerdo sus nombres o sus usuarios, ya después los puedo compartir, pero ellas también suelen citar frases y suelen basarse en los libros, ¿verdad? Pero, por ejemplo, también otro referente pues sería el Javi Marcos, que Maglor y Javi Marcos pues son españoles, son de habla hispana, pero son de España. Y pues bueno, yo creo que entre Javi Marcos y entre Maglor pues son los dos que yo considero los más conocedores y un poquito más referentes a esto de pláticas de Juego de Tronos y sobre todo de los libros. Maglor en tanto con sus crónicas y Javi pues en la parte de las teorías, tiene su página de los7reinos.com, y pues Javi Marcos sí está un poco más involucrado en ese sentido, conoce a Helio y a Linda, que son los que ayudaron a crear la enciclopedia de Canción de Hielo y Fuego. Incluso se ha entrevistado con el mismo George R.R. Martin. Este, Son referentes, vaya, son personas de las cuales consumo mucho su contenido y me gusta. Sin embargo, pues yo soy un aficionado, ¿verdad? Nada más. No se significa que sea igual de experto que ellos, pero pues bueno, tengo muchas ganas de platicarlo. Soy un entusiasta de Juego de Tronos. Eh, Me encanta poder eh, me encanta poder decir, aquí tengo mi libro, los he terminado aproximadamente, creo que 3 veces todos los libros. Yo soy más consumidor de audiolibros, sin embargo, pues los tengo que tener físicos también. Y me gusta mucho leerlos y estar al mismo tiempo con los audiolibros. Es como una experiencia muy, muy bonita que la recomiendo mucho. Y pues para adelantar y hacerlo un poquito más eficiente la lectura, porque generalmente leer me da sueño, tengo ese problema. Este, eh, pues bueno, avanzo mucho más rápido a la hora de hacerlo por audiolibro, pero obviamente los libros físicos, pues me encanta tenerlos. Es algo que me gusta mucho y precisamente están aquí atrás. Por aquí, ay, no le apunto bien, pero aquí están, por aquí, en esta parte de aquí, todo esto. Incluso están los del Archivo de las Tormentas de Brandon Sanderson, que realmente no me considero tan experto del Archivo de las Tormentas. Conozco el Archivo de las Tormentas, conozco también lo que es Nacido de la Bruma, Nacidos de la Bruma, y pues bueno, ya me aventé casi todos los libros de Brandon, incluyendo sus libros únicos como Yumi, el pintor de pesadillas, como El Iluminado, me aventé el Antris, me aventé todo Nacidos de la Bruma, primera era y la segunda era, me aventé bastantes cuentos de lo que sería el Arcanum Ilimitado, este, todo el Archivo de las Tormentas, los 5 libros del Archivo de las Tormentas, que está buenísimo.
pero nada más me los he aventado una sola vez. No me considero experto en esa historia, pero también en algún momento pudiera platicar un poquito de eso, ¿no? De platicar de Bean, de Kelsier, de la banda de Kelsier, del Lord Legislador, o si me voy del lado del Archivo de las Tormentas, pues platicar un poquito de Kaladin, de Dalinar, de Hashna, y todo ese mundo, de ese tormentoso mundo. Pero bueno, eh, regresando otra vez al tema, para no divagar tanto, no quiero ser un Javi Marcos que empiezo una cosa, termino hablando otra y al último no termino nada, que probablemente me va a pasar. También creo que me disculpo de antemano porque no tengo como que las ideas tan aterrizadas. Ahorita acabo de improvisar este stream. eh, Se me ocurrió, lo tengo ahorita caliente en la cabeza y lo quiero sacar. Sin embargo, no estoy preparado con más que con lo que traigo en la cabeza. O sea, no vengo así, sé que en esta página de aquí está el capítulo de Ned donde se acuerda de la Torre de la Alegría. No, no realmente no. Entonces, lo que sí hice previamente, antes de esto, es que estuve consultando un poco si la inteligencia artificial me puede ayudar a encontrar y a citarme esas frases. Y pues bueno, los iré leyendo aquí. Aquí mismo descubriré si la inteligencia artificial me dice mentiras. Si me dice mentiras, me voy a dar cuenta. Este, Sin embargo, no voy a dejar que la inteligencia artificial cuente las teorías. Esas las voy a hacer yo. Pero si necesito de repente que me dé refrescos, me refresque la memoria, pues bueno, si me ayuda, perfecto. Si no, ni hablar. Y pues bueno, sin tanto rollo, voy a comenzar el chiste de este video o el tema central de este video, por lo que quiero que, que platiquemos, que se haga un debate, incluso si es que en algún momento alguien lo ve y quiere platicarlo, quiere discutirlo, quiere corregirme si estoy diciendo mentiras, pues adelante, ¿verdad? Siempre es bienvenida a la retro, siempre es bienvenida al debate, con respeto y pues aquí trataré de siempre responder. Pero bueno, el tema principal de este video es R más L igual a J. ¿Qué significa eso? Significa que Rhaegar Targaryen más Lyanna Stark igual a... Spoiler, Jon Snow. Eso realmente como que no es así el super spoiler porque ya todo el mundo lo sabe, ¿no? O sea, y quien no, pues perdón, pero se los estoy spoileando. El chiste de esta plática pues es como que desglosar un poquito quiénes son ellos, por qué se teoriza eso, qué sucedió, cómo se conocieron, por qué nosotros sospechamos que Jon Snow es hijo de ellos, que realmente para los lectores es muy evidente, sin embargo, para otros no tanto. Los que ya vieron la serie, pues también se les explica un poco, sin embargo, en los libros no, no se explica tan desmenuzado como es en los libros. No se explica con tanto detalle. Sin embargo, en los libros sí se da una explicación ahí más o menos. Incluso la legitimidad de Jon Snow también se explica un poco en la serie. Sin embargo, la legitimidad como Targaryen y como rey. Pero en la serie se explica de una manera muy superficial, muy por encima. No hay un desglose. Y realmente en los libros creo que tenemos un poquito más de referencias. Pero vamos a entrar también en el mundo y en el terreno de la especulación y en el terreno delicioso de la teoría. Y pues esta plática, este relato es chismecito, vaya, es chismecito puro y duro. O sea, aquí eso es ventaneando de el ventaneando de los 7 reinos. ¿Cómo sucede todo esto? O sea, ¿por qué la teoría R más L igual a J? Bueno, el contexto para poder explicar todo eso hay que eh,
platicar sobre los que participan en esta historia. Y esta historia empieza a partir del torneo de Harrenhal. El torneo de Harrenhal, yo no sé exactamente las fechas, en esto, como les digo, no vengo preparado para eso, pero sé que en el torneo de Harrenhal empiezan a pasar muchas cosas, pero los participantes de este chisme, o sea, ahora sí que con Patti Chapoy, eh, pues son el primero sería Robert Baratheon, ¿no? Robert Baratheon. Pongo aquí pues una foto de él, algo un poquito más oficial, ¿verdad? Las imágenes que hay de él, que esta es en su batalla en el Tridente, en lo que sería el Vado Rubí, pero bueno, después conocido como el Vado Rubí, pero Robert, ¿quién era Robert? Robert, pues era el primer hijo de, de la casa Baratheon. Su papá era Stefan Baratheon. Robert tenía dos hermanos más, Stannis y Renly Baratheon, ¿verdad? Que son personajes muy interesantes. En lo personal, a mí uno de mis personajes que más me gustaba y que más disfrutaba sus puntos de vista eran Stannis. Stannis pienso que es un personaje muy, muy, muy chido. Eh, es feo, es un personaje como todo, ¿no? Como todo en Juego de Tronos, que son, no existen ni blancos ni negros, hay grises y él tiene un matiz muy gris, muy oscuro. Sin embargo, pues es un poco, choca un poquito la parte de que es demasiado recto, o sea, para él también la justicia, la rectitud, el honor, la palabra, pues es algo muy importante, ¿no? Entonces como que eso mismo también lo hace cometer algunos actos bastante deplorables y cuestionables, pero bueno, ese es Stannis, ¿no? Y Renly, pues es el hermano más chico, es un hermano un poquito, no directamente lo llaman amanerado, pero pues hay como ciertas referencias. Pero bueno, ellos no son el eje central de estos. Robert es el eje central de esto, es uno de los personajes principales, al menos de este relato, ¿verdad? De R más L igual a J. Eh, Robert, pues es descrito como el clásico personaje de las películas americanas, el tipo guapo, el tipo fornido, el tipo como el clásico coreback de la escuela en una película de americana. Un tipo grande, fornido, popular, pero tontón. Medio tontón, o sea, él no era inteligente, no se destacaba por ser alguien muy brillante. Y ojo, no brillante a la estrategia militar, porque era un buen militar, era un buen soldado. Sin embargo, muy inteligente, pues en lo que respecta a la cultura. O sea, no era alguien muy culto, que digamos. Tenía un carácter, pues alegre, pero pues al mismo tiempo era de mecha corta, ¿no? Se enojaba muy rápido. El tipo pues era alto, tenía una barba y un cabello negro oscuro, más o menos así como yo, pero pues a diferencia es que él tenía los ojos muy azules y al mismo tiempo era muy blanco. Ellos suelen ser, los Baratheon tienen esa descripción, toda su familia, que los Baratheon son todos de cabello negro, todos de ojos muy azules y de una piel muy blanca. Pero pues casi todos son hombres muy destacados en el combate, ¿no? Y pues bueno, este es Robert Baratheon. Robert Baratheon pues es un tipo alegre, que al mismo tiempo también es súper, le encanta la fiesta, le encanta la peda, le encantan las mujeres, es mujeriego, y le encanta el desmadre, ¿no? Y el vato pues es es de pito alegre. El vato le hacen ojitos y el vato va y cae, se va y se mete con las mujeres. Incluso antes de comprometerse con Lyanna Stark, pequeño dato, él ya tenía un hijo, ya tuvo un hijo antes con ahí alguna aventurilla que tuvo, pero bueno, eso lo mencionamos más adelante porque también es parte de este chismecito. Entonces, el otro personaje que también es parte de este chisme, pues es el mismísimo Rhaegar Targaryen. ¿Y quién es Rhaegar Targaryen? Bueno, pues Rhaegar Targaryen es el primogénito del Rey Loco, de Aerys II. Este es el hijo, pues es el primer hijo de Aerys.
Y pues bueno, él es descrito como un personaje, prácticamente es el príncipe perfecto. O sea, él es un tipo alto, igual fornido, muy bien parecido, sus ojos de color violeta, su cabello rubio, casi como tirándole al blanco, prácticamente la sangre valiria a él le brota así de una forma como a pocos Targaryen, ¿no? Porque incluso ya conocimos a un Targaryen de cabello oscuro, por ejemplo, ahora en la serie de, El Caballero de los Siete Reinos, los que ya vieron la serie, y spoiler, alerta de spoiler, el personaje que al final muere, ¿verdad? Que es Baelor Targaryen o Baelor Rompelanzas, al final muere por el martillo de su hermano Maekar Targaryen. Este, bueno, pues Baelor tiene el cabello negro, pero es porque él tiene descendencia de su madre que era, dorniense, ¿sí? Su padre Targaryen, su madre dorniense, y él saca los rasgos de los dornienses, que es el cabello negro. Sin embargo, su hermano Maekar tiene el cabello rubio, rubio tipo casi blanco, eh, ojos claros, no recuerdo si tenía también los ojos violeta, pero pues bueno, son dos hermanos Targaryen de la misma madre, sin embargo, uno con cabello negro y otro con cabello rubio. Y uno con ojos de color y el otro no, ¿verdad? Y incluso en la serie a Baylor lo ponen como con un ojo de un color y otro de otro. En este momento se me olvidó cómo se llama esa condición, pero lo ponen con esa condición de ojos disparejos, ¿no? De que tienen los colores diferentes. Pero bueno, pues de ahí conocimos un Targaryen de cabello negro. Aquí Rhaegar, este personaje, Rhaegar Targaryen, pues es el Targaryen que todos conocen, ¿no? O sea, un Targaryen muy de sangre muy pura, por así decirlo. Este, y pues bueno, el tipo aparte es culto, el tipo es bueno para contar poesía, es bueno para cantar, canta muy bonito. El tipo no nomás canta, también toca el arpa, compone canciones, compone poemas. El tipo está estudiado en la cultura, en las casas, en la cultura de las casas, en la cultura de los siete reinos, está instruido en la religión de los siete, conoce esa cultura y el tipo también... eh, no nomás es culto, es bueno para los chingazos. El compa sabe pelear y el compa es aguerrido. El compa, este cuate es bueno para agarrarse a los chingazos de un combate singular con caballeros. Prácticamente era muy buen amigo de uno de los, de hecho, uno de sus mejores amigos era uno de los guerreros más cabrones que yo creo que hay en todo Canción de Hielo y Fuego. Estamos hablando de todos los libros, ¿eh? O sea, su amigo era uno de esos guerreros y estamos hablando sin más ni menos que el mismísimo, y también es parte de este chismecito, ¿verdad? Más adelante no es personaje, es un personaje secundario de este chismecito, pero es el mismísimo, Sir Arthur Dane de la casa de Campo Estrella, de los Dane de Campo Estrella. Pues bueno, Sir Arthur Dane pues tiene la mítica espada Acero del Alba, la espada del Alba, que es una espada, es la única espada que podría compararse a las de acero valirio, pero esta no era de acero valirio, era de un metal que se extrajo como de un meteorito que cayó cerca de los asentamientos de los Dane, y pues sacaron de ahí el metal, forjaron la espada, y pues la espada tenía un brillo muy singular, brillaba, y pues era muy dura, era un acero muy, muy fuerte, lo comparaban casi al mismo nivel de una espada de acero valirio. Entonces, y el cuate peleaba, era un mandoble,
La espada era un mandoble, esas espadas que se sostienen con dos manos, y esas espadas que miden un chingo, pesan un chingo, y el tipo peleaba con esa espada con una mano y con otra espada, con otra mano, una espada más chica, ¿verdad? A lo mejor una espada bastarda, eh, con otra mano, o sea, peleaba con doble espada. El tipo era aguerrido y aparte, si se ponía serio, soltaba la espada bastarda, una espada más chiquita, y la usaba a doble mano, su espada albor. Entonces el tipo era un guerrero de respeto y era un caballero de juramentado de la Guardia Real, ¿verdad? Era un capa blanca. Pero bueno, pues ese era uno de los amigos de Rhaegar Targaryen. Entonces imagínate todos los sparring, todas las peleas que tuvo con él de entrenamiento, ¿verdad? De amigos, pero pues vaya, o sea, te estás, te estás entrenando y estás peleando con el mismísimo Ser Arthur Dayne, el guerrero más chingón de todo Canción de Hielo y Fuego. O sea, este güey, Rhaegar Targaryen, era el príncipe perfecto. ¿Ok? Bueno, entonces, este chismecito, pues aquí dejamos a Rhaegar Targaryen. Rhaegar Targaryen, pues es esta persona, ¿verdad? Pongo las imágenes, pues más o menos como para verlos, conocerlos un poquito, pero pues él era el heredero de el Rey Loco, de Aerys segundo. Y él vivía en Rocadragón, junto con su esposa eh, Elia Martell. ¿Sí? Él estaba casado con Elia Martell, que es la hermana de Doran Martell y Oberyn Martell, que la serpiente de las arenas, y Oberyn Martell, que pues más adelante es el señor de, de Dorne, ¿verdad? Es el señor de la casa Dorne, y pues es un príncipe porque lo que sería en los dornienses, ellos se manejan por principados, no por señoríos, ellos son príncipes. Entonces, bueno, porque ellos se manejan con esa tradición antigua que viene desde hace mucho, pero sin embargo ahorita no me voy a meter en ese tema, ¿no? Esto simplemente es así como que estamos echándole como que un poquito de pimienta a esta historia, que es un pequeño condimento, pequeñas cosillas, detalles que son importantes, que es lo bello de este libro, pero pues bueno, Doran Martell es el príncipe de Doran en ese momento y su hermana pequeña, pues es Elia Martell, y con ellos tuvo Elia Martell y Rhaegar Targaryen tuvieron dos hijos. El nombre de la hija no lo recuerdo en este momento, ya es el primer dato que en este momento no recuerdo, más a ver si más al rato me llega. Pero su hijo, el hijo de Rhaegar Targaryen y entre Rhaegar y Elia Martell, es Aegon, que también ahí hay un poquito de carnita que se puede masticar en los libros si Aegon Targaryen está vivo o no está vivo. Pero bueno, esa es otra historia que no vamos a abordar en este momento, que sería el falso Aegon, o ¿qué es? ¿Cómo le dicen en los sueños proféticos de Daenerys? El dragón del titiritero. ¿Ah? Pero bueno, eso no es el tema de este chisme de hoy. El tema del chisme de hoy, pues son estos personajes. Entonces, pues bueno, ya platicamos un poquito de Rhaegar Targaryen, que es un personaje muy interesante, es un personaje muy importante en este chisme y es un personaje que vale la pena que profundicemos más adelante. El siguiente personaje de este chismecito, a ver si lo hago un poquito más grande, aunque a ver, se me hace que se va a ver un poquito mal, se va a ver pixeleado, pues es Lyanna, Lyanna de la casa Stark. Lyanna de la casa Stark. Esta imagen me gustó mucho porque aquí hay otra. Esta imagen tengo entendido que es una imagen oficial, esta. Y precisamente está portando la corona cuando Rhaegar la nombra, la, la nombra como la princesa, no, como la mujer más bella en el torneo de Harrenhal, ¿no? Y lleva la corona, es una corona cuando Rhaegar gana el torneo, nombra a Lyanna Stark como se me fue el nombre, como la princesa, no, es que perdón, ay diablo, se me fue la palabra, la reina de la belleza, la reina de la belleza.
Y bueno, pues eso desencadena en prácticamente la rebelión de Robert, ¿no? Que es a lo que más al rato vamos a llegar. Pero, ¿Lyanna quién es? Lyanna, pues es em, la penúltima hija de Rickard, el señor Rickard Stark, que era el señor Stark, el guardián del norte en ese momento, y sus hijos pues eran Brandon Stark, Ned o Eddard Stark, Lyanna Stark y el más pequeño, Benjen Stark. Bueno, pues Lyanna es descrita como una chica de cara alargada, flacucha, de cabello oscuro, eh, un poquito aguerrida, un poquito, eh, pues vaya, creció con hermanos, entonces con puros hombres, entonces ella era como de un carácter un poquito más, eh, muy masculina, o sea, una chava que no cascaba tanto en el ponerse a tejer, a bordar y a aprender cosas de las septas, ¿no? Sino más bien a ella le gustaba montar a caballo, le gustaba el arco, el tiro con arco, le gustaba las espadas, le gustaba pelear con sus hermanos. Ella era una chica pues vaya, o sea, si estuviéramos en estos tiempos, era una chava que jugaba con carritos y en el lodo y con la pelota, ¿no? Si estuviéramos hablando de este mundo, ¿no? Pero en ese mundo, pues a ella le gustaban las espadas, montar, cazar, cosas que no correspondían a una mujer y sobre todo a una mujer noble. Porque pues ella no era cualquier mujer, era una hija de un señor, el guardián del norte, y pues a ella le correspondía algo más correcto para una señorita, ¿no? Para una doncella. Este, Lyanna se compara mucho, o sus características físicas las comparan mucho con lo que es Arya Stark, que es una de las hijas de Eddard Stark. Arya, pues yo creo que todos la conocen. De hecho, le dicen Arya cara caballo, porque también tiene la cara alargada. De hecho, aquí se puede apreciar un poquito. O sea, en el arte que hicieron, pues es muy apegado a eso, que tiene la cara un poquito alargada. Aquí en este otro lo hacen un poquito más detallado, o sea, la hacen con la cara más alargada, porque se supone que Arya y Lyanna se parecían mucho, y no nomás se parecían mucho físicamente, sino que también Arya es igualita. Le encantaba pelear, le encantaba la aventura. Lo opuesto a Sansa, ¿no? A Sansa Stark, que Sansa pues sí le gustaba tejer, le gustaba la poesía, le gustaba más lo que era reunirse con sus amiguitas, en el chismecito, en el rollo de, ay, es que me gusta este niño y, ay, este está muy guapo. Y a Arya pues le cagaba eso, ¿no? Entonces, Arya y Lyanna son muy parecidas. Incluso se cita varias veces que Eddard Stark, su padre, la ve y piensa luego en su hermana. O sea, muchas veces le pasa eso, la ve el reflejo de su hermana. Entonces, bueno, Lyanna Stark es un personaje muy importante. Prácticamente por ella se desencadena la rebelión de Robert. Y pues aquí es donde empieza un poquito esta parte, ¿no? Ya entrando un poquito más a detalle en el chismecito. em, Perdón, me quedé un poquito reorganizando mis ideas de lo que sigue. Voy a tomar un poquito agua. Todo empieza con el torneo de Harrenhal, ¿sí? El torneo de Harrenhal es muy importante porque lo organiza una casa que no era muy rica. Era una casa, eh, en este momento no recuerdo. Este sí es un dato bastante friki, esto es un dato un poquito más clavado. No vengo preparado para eso, pero una casa que no era tan importante. Era una casa mediana, pequeña, ¿sí? Sin embargo, pues empezaba a correr el rumor. Para ese momento, Aerys II, el rey loco, ya estaba empezando a tener sus alucinaciones y delirio de persecución y delirio de conspiración, y empezó a tener broncas con ese torneo de Harrenhal,
porque se decía que iban a ir los señores más importantes de los siete reinos y Rhaegar quería conspirar para sacar a Eris de su reinado y Rhaegar convertirse en rey. Y eso se desencadena porque Varys, la araña, le susurra, le dice que escuchó de un pajarito, este, que se estaba haciendo ahí como una conspiración en contra de Aerys en ese momento. Entonces el mismísimo Aerys, eh, que tenía mucho tiempo sin salir de la, del Castillo Rojo, ¿verdad? Del Red Keep. Tenía mucho tiempo sin salir porque antes de eso pues lo habían secuestrado, y pues se quedó como ahí fue donde empezó a detonar un poquito su locura y su delirio de persecución. Eh, pues bueno, quiso ir al torneo de Harrenhal. Y el torneo de Harrenhal pues es un torneo que en ese momento de la historia, al menos de los siete reinos, era un torneo que nunca se había visto. Era un torneo que iba a durar 10 días. Era un torneo muy grande, con un presupuesto muy grande. ¿Y por qué decía de la casa pequeña? Porque mucha gente decía que el torneo de Harrenhal, pues no podía haber sido costeado en ese momento por esa familia, porque no tenían tanta lana. O sea, si era una familia, eran guardianes de Harrenhal, pero no eran como que muy ricos, vaya, o sea, no tenían tanto poder adquisitivo de dinero. Entonces, muchos pensaban que había un patrocinador o alguien que estaba metiendo dinero, que alguien que sí tenía lana, este, eh, pues vaya, o sea, como un patrocinador misterioso, ¿no? Sin que no sabían quién era. Y muchos teorizan de que probablemente fue el mismo Rhaegar Targaryen el que le invirtió dinero a ese torneo para hacer su conspiración. Sin embargo, ese rollo de la conspiración y sacar a Aerys de su reinado no está muy confirmado que digamos, o sea, simplemente parece ser como que era un delirio del rey loco. eh, Probablemente en algo haber escuchado Varys, por ejemplo, a lo mejor si había alguna conspiración contra Eris, pero no precisamente porque Rhaegar la estaba organizando, sino a lo mejor algunos señores ya estaban empezando a, a susurrar eso, o sea, ya estaban empezando a ponerse en contra de Eris porque ya estaban notando que Eris estaba empezando a enloquecer, ya Eris ya estaba empezando a hacer cosas de loco, ya estaba empezando a quemar gente, ya estaba empezando a ser culero el güey. Entonces, eh, pues bueno, se organiza el torneo de Harrenhal. Para ese torneo, pues obviamente van todos los hijos de Rickard Stark, va Brandon, va Eddard, va Benjen, va Lyanna, también va Rhaegar Targaryen, y también va Robert Baratheon. Cabe destacar que Robert Baratheon y Eddard Stark eran muy amigos. Muy, muy amigos, eran muy amigos, prácticamente crecieron como hermanos. De hecho, Eddard se llevaba mejor con Robert que con su hermano Brandon. Su hermano Brandon era más grande. Su hermano Brandon en ese momento tenía un compromiso de matrimonio con Catelyn Stark, que sabemos que en el futuro Catelyn Stark se casa con Eddard Stark al final. Ahorita llegamos a esa parte, pero bueno, Robert y Eddard Stark eran muy amigos. Ellos fueron pupilos de Jon Arryn. Ahí crecieron en el nido de águilas. Y crecieron junto con Jon Arryn. Jon Arryn no tenía hijos varones, de hecho no tenía hijos, y tomó a Eddard y a Robert, pues los tomó como prácticamente como sus hijos, ¿no? O sea, los trató como sus hijos. Y para Eddard y para Robert, pues Jon Arryn también era como su papá. Pues les enseñó todo, vaya, o sea, y los trató muy bien, los quiso mucho. Vamos a decir que era como el tío chido, ¿no? Porque pues los dos tenían papá. Sin embargo, pues crecieron con él y le agarraron mucho cariño. Entonces ellos se volvieron bien compas, pero hay un momento en el que, queriéndole buscar una prometida a Robert, los papás de Robert, de Stannis y de Renly, salieron en una embarcación
hacia esos. Y cuando regresaron, hubo un problema con la marea, hubo una tormenta, regresando ya a, eh, al castillo de los Baratheon, que en este momento se me olvidó, ahorita me recuerdo. Válgame, se me fue el nombre. Pero bueno, regresando, pues hay una tormenta muy fuerte y el barco se hunde. Y con él se hunde también Steffon Baratheon. Y pues en ese momento Robert era el hijo mayor de los Baratheon. Y pues se convirtió en el sucesor y después se convirtió en el señor de, del, válgame, de las tormentas. Castillo de las tormentas. Válgame, se me fue ahorita el nombre. Bueno, perdón, les pido una disculpa porque de repente sí, tantos nombres, tantos lugares, de repente a uno se le va, ¿no? Pero bueno, Robert Baratheon se convierte en el señor de su castillo. Y bueno, curiosamente, en esa embarcación nadie sobrevivió, excepto un solo personaje. Es un personaje que quizás en otro momento voy a hacer algún video también referente a esto para platicarlo, porque es muy interesante, es muy terrorífico y es muy misterioso. Es así como que tema para Halloween. Pero pues es el emblemático cara manchada, ¿no? El bufón de Shireen Baratheon, la hija de Stannis, el bufón que parece que está loco, pero como que todo lo que dice es una profecía, y pues es un tipo bastante creepy, ¿no? Es un tipo como que da miedo, es un tipo, sobre todo por su descripción, este, vamos a buscarlo, cara manchada, manchada, cara manchada, ah, caray. God, vamos a ponerle God aquí mejor porque me salió una mujer con la cara manchada. Bueno, pues aquí está cara manchada, ¿no? Que es uno de los personajes que yo creo que a muchos, a más de uno, como bufón, pues les daría pesadillas. Y esto que tiene en la cara no es pintura, son tatuajes, son tatuajes. Y realmente sí tiene aquí un caso, tiene colgando unas astas de venado y tiene unos cencerros aquí, bueno, perdón, unas campanillas que le cuelgan aquí y al mismo tiempo tiene colgadas, calaveras. Sí, y es un bufón, el tipo está loco, y antes de estar loco se supone que iba a ser un bufón también, de hecho por eso tiene las marcas, el tatuaje ese de la cara, porque en esos a ciertos esclavos que convierten en bufón, los tatúan y les ponen esos rombos en la cara, pero el tipo sabía lenguas, sabía instrumentos, contaba chistes. Steffon Baratheon, el señor, era un hombre muy, muy serio, nunca, así tipo como Stannis, era un tipo que jamás se reía y cara manchada. Fue el único bufón que lo hizo reír de verdad, reír genuinamente. Entonces, cara manchada, antes del hundimiento del barco, pues era un bufón muy inteligente, muy capaz. Y después, cuando regresó, desnudo, lo encontraron a las orillas, de... Válgame, tengo que recordar cómo se llama el castillo de los Baratheon. Discúlpenme, porque ahorita estoy porque no me está llegando el nombre. Bastión de Tormentas, maldita sea, nunca me acordé. Pero bueno, cuando encuentran a un hombre que lo escupió el mar, a las orillas del mar, cerca del castillo de Bastión de Tormentas, se encuentran a Caramanchada desnudo, obviamente sin su sartén en la cabeza y sin ropa, ¿va? Completamente desnudo, solamente su su cara tatuada y el tipo pues ya regresó como loco, ¿no? Como si tuviera alguna clase de autismo, ido, ya no era el bufón gracioso que decían que era, no era el tipo que hablaba, pero bueno, me desvié mucho, sin embargo, pues este es un tema bien padre, bien interesante, perdón por desviarme tanto, pero este es un personaje que vale mucho la pena hablar y da para todo un video, ¿eh? Este cuate está pesado, pero bueno, regresando al tema, otras volviendo al tema original, Harrenhal, este,
Pues bueno, están todos estos personajes, los personajes que ya platiqué. En el torneo de Harrenhal, pues hay varios días en los que se hacen competencias de aros, competencias de lanzas, competencias de combates singulares. Y en uno de ellos, en un día, Lyanna Stark se encuentra a un joven pequeño, un joven lacustre. Ojo aquí, se encuentra un joven lacustre que lo estaban golpeando otros caballeros y le estaban haciendo bullying, vaya, o sea, lo estaban molestando. Entonces Lyanna ve esa escena y lo defiende, ¿no? Corre a los otros, eran escuderos los que estaban molestando al joven lacustre. Y cuando corre a los caballeros, perdón, a esos escuderos, em, conoce al joven lacustre y ese joven lacustre se llama Howland Reed. Ojo, hay que recordar ese nombre porque Howland Reed es importante. Howland Reed se presenta y ella, pues no recuerdo si ella atiende sus heridas o lo lleva a la tienda de ella, a su tienda, a la tienda de los Stark, y lo lleva para que atiendan las heridas de Howland Reed. Ahí en la tienda conoce a Eddard Stark, conoce a Robert Baratheon y conoce a... No estoy seguro si conoce a Benjen, pero sí conoce a Brandon. Y pues bueno, el joven Howland Reed se hace amigo de ellos, ¿verdad? Y sobre todo se hace amigo de Eddard Stark. Y aparte en el futuro, pues bueno, Howland Reed, su casa se une a la casa, se vuelven vasallos, vaya, de los Stark. No recuerdo si para ese momento ya eran, pero pues bueno, ellos son conocidos como los hombres verdes. Dicen que comen sapos y así, ¿no? Pero realmente los lacustres viven en una zona pantanosa, viven en una zona en la que ellos, sus tradiciones son como muy a la antigua, ¿no? Ellos todavía creen mucho en los niños verdes, ellos creen mucho en todo eso de magia antigua. Ellos veneran a los antiguos dioses y ellos son creyentes y le rezan a todavía los arcianos. Incluso Howland Reed es uno de los pocos que fue a la isla de los rostros, que es uno de los pocos lugares en donde existen arcianos al sur de Poniente, ¿verdad? Que de hecho es el único lugar que tiene arcianos en el sur de Poniente. Entonces, bueno, Howland Reed conoce a estos personajes, lo menciono porque es importante, ¿no? Pero otro dato importante en el torneo de Harrenhal es que Lyanna, bueno, no, perdón, hay un, de repente aparece en los combates singulares, aparece un caballero misterioso, que el caballero misterioso, vamos a buscarlo, caballero misterioso, este, eh, del árbol sonriente, son... Vamos a ver si le hace un poquito. Me gusta más este. Úfale. Bueno, no se alcanza a ver. Ah, no, aquí está un poquito. Vamos a ver si hay otro. Este es el. Este es el logo del árbol sonriente. Bueno, el emblema del escudo. Este. Bueno, yo creo que con esta imagen vamos a poder platicar un poquito. Bueno, pues aparece un caballero misterioso. ¿Qué significa el caballero misterioso? Bueno, pues el caballero misterioso es un cuate que se mete a la justa, de las peleas y se tapa la cara. Trae un casco, ¿verdad? Y nadie sabe quién es. Y se autodenomina el caballero misterioso. Y en su escudo tiene un emblema que es un árbol arciano con una cara sonriendo. Aquí no se alcanza a ver mucho, pero bueno, este es el emblema de su escudo. Ahora, la descripción del caballero sonriente, pues es que era flacucho y era un poquito más chaparrito, era pequeño. Aquí sí en esta imagen se alcanza a ver, o sea, se alcanza a ver que en su caballo, pues está
está pequeño el cuate, o sea, no es precisamente un enano, pero pues está más pequeño, ¿no? Que muchos, y trae una armadura. Y pues bueno, combate y entra a las justas de caballos, y pues termina ganando, ¿no? Y aparte termina derrotando a los caballeros, de los cuales eh, sus escuderos eran los que estaban golpeando al joven lacustre, al joven Howland Reed. Entonces, este caballero misterioso los derrota a todos. Y después de haber ganado el torneo, desaparece y nadie lo volvió a encontrar. Entonces ahí entra, pues es mucha gente, pues quién es el caballero misterioso, quién fue, y quién es el chaparrito, y quién es el flacucho, y quién es el que pudo haber derrotado, porque era un estupendo, cabalgaba muy bien, o sea, era muy bueno para las justas, era no precisamente para el combate singular, pero era muy bueno para las justas de lanzas. Era un cuate que cabalgando, pues nadie lo igualó, o sea, fue el mejor de todos en el torneo. Bueno, pues si se acuerdan, yo mencioné como características que la joven Liana pues, era muy buena para los caballos. Incluso a veces le ponían de apodo, bueno, precisamente de apodo, ¿no? Pero le decían que era como si fuera un centauro, o sea, ella y el caballo eran uno mismo. Hubo, este, ella era buenísima para eso, era buena para la lanza, era buena para los aros, era buena para las justas. A ella le encantaba eso, ese tipo de combate, de pelea, vaya, de justa, le gustaban mucho. Entonces ahora las vimos un poquito en la serie del Caballero de los Siete Reinos, cómo eran. Y también lo llegamos a ver en la serie de Juego de Tronos, pero se teoriza, porque realmente no está confirmado, que el caballero misterioso, el caballero del árbol sonriente, era Lyanna Stark. Entonces, después de que gana el torneo, bueno, que gana el torneo de las justas, vaya, porque se hacían muchos torneos, ¿verdad? Pero pues uno de ellos era el torneo de las justas. eh, Cuando lo gana, pues desaparece y el mismísimo Aerys segundo le manda, le dice a Rhaegar, quiero que encuentres, le dice a Rhaegar, quiero que encuentres al caballero misterioso y me lo traigas. Te doy la orden, es una orden real, ¿verdad? Entonces, pues el mismo Rhaegar se pone a buscarlo y después regresa y dice que sí lo encontró, pero bueno, no, que no lo encontró, pero lo único que encontró fue su escudo. Fue lo único que encontró y se lo encontró en el bosque. Pero el caballero misterioso desapareció. Y ahí es donde entra una pequeña mentirilla, porque a lo mejor los lectores nosotros teorizamos en que realmente sí lo encontró. Y por eso, mis queridos eh, los que me escuchan, por eso puse esta imagen, porque esta imagen es de hace 2 años, es un calendario, son ilustraciones oficiales de Canción de Hielo y Fuego. Sí, es un calendario que está con imágenes autorizadas oficialmente por George R. Martin, y esta imagen llama mucho la atención porque vemos a Rhaegar Targaryen y a Lyanna Stark en un bosque en el Arciano, pues platicando, ¿no? Lyanna, pues ahí como que juguetona, eh, haciendo un poquito ahí caminando sobre las ramas de un árbol de un arciano, y Rhaegar ahí sentado admirándola. Pero se teoriza que realmente cuando Aerys II le ordenó a Rhaegar ir a buscar al caballero misterioso, pues sí la encontró, y su sorpresa es de que fue Lyanna Stark. Aquí es importante todo esto porque es el contexto hacia lo que viene siendo pues el principio del fin de los Targaryen, ¿no? Sin embargo, muchos de nosotros decimos por qué más adelante Rhaegar secuestró a Lyanna, o sea, ¿por qué la secuestró? Que eso es realmente lo que se desencadena como la rebelión de Robert, porque Rhaegar secuestra a Lyanna para ellos. Entonces, aquí es donde se empieza a poner interesante, porque lo que nosotros teorizamos es de que cuando encontró al caballero del árbol sonriente, se dio cuenta que era Lyanna y pues la admiró, ¿no? Dijo, "Oh, pues qué morra tan interesante". O sea, él, Rhaegar, no estaba enamorado
de su esposa en ese momento, que su esposa era, hace rato dije su nombre y ahorita se me acaba de ir, Elia Martel. Realmente no la amaba. Incluso el mismo Barry Stanselmi hay una cita en donde dice que claro que sí le tenía cariño, pero no se refiere como que estaba enamorado. O sea, la respetaba, claro que la quería porque era la madre de sus hijos, pero no es como que estuviera enamorado. Muchos creemos que aquí es donde se enamoró de Lyanna Stark. Realmente aquí es donde dijo, ella es perfecta. A pesar de que Elia Martell era mucho más bonita que Lyanna Stark, era mucho más bonita, pues a lo mejor como que Rhaegar Targaryen vio en ella una mujer fuerte, una mujer bastante, bastante bonita. Y la otra cosa interesante es que Rhaegar estaba traumado con lo que era la canción de Hielo y Fuego. Nosotros en la serie conocimos que como que la canción de Hielo y Fuego, o al menos eh, que los Targaryen tenían que estar preparados en la serie. Estábamos hablando de la serie, ¿verdad? Y sobre todo de la Casa del Dragón. Que los Targaryen tenían que estar preparados para el verdadero problema que era el hielo y que eran los otros o los caminantes blancos. Entonces, Rhaegar, ahora regresando un poquito a lo de los libros, era alguien que leía mucho, estaba bastante culto, tenía mucha lectura. Y él en algún momento de su vida se encontró con lo que sería la larga noche y el príncipe que fue prometido. Él creía que él era el príncipe que fue prometido. Él creía que en su nacimiento, porque él nació en refugios tribal, nació bajo el humo y la sal, y él pensaba que él era el príncipe que fue prometido, el príncipe que iba a salvarlos a todos, pero realmente ya para ese momento de la historia él ya estaba como que, la madre, pues por eso se preparó tanto, cultura y como guerrero, porque él creía que iba a ser Azor Ahai, el príncipe que fue prometido. Pero para ese momento de la historia él como que ya estaba empezando a decir, a lo mejor no voy a ser yo el príncipe que fue prometido, más bien mis hijos o mi descendencia. Entonces, para él, la canción de Hielo y Fuego, para ese momento, no sabemos si se enamoró realmente de Lyanna Stark. Esto es una teoría, esto ya estamos en el punto de la especulación, pero lo que no sabemos es si realmente Rhaegar se enamoró de Lyanna o la quiso usar para sus fines. Y sus fines eran, pues, el fuego, Targaryen, la casa Targaryen, juntarlo con el hielo de los Stark. Y encontró en Lyanna una pareja perfecta para unir a los Targaryen y a los Stark. Entonces, esto es una teoría, ¿verdad? No sabemos si genuinamente él la vio y dijo, me encanta, estoy enamorado de esta mujer, o simplemente la vio y dijo, a la madre, la canción de Hielo y Fuego, a la madre, esta morra es la que me tiene que dar hijos fuertes, de esta morra van a ser el Azor Ahai. Esto no lo sabemos, esto es mera especulación y esto es mero, aquí estamos así como que en plática de cantina, ¿no? Que por cierto tengo que beber. Pero lo que sí sabemos es que después Rhaegar regresó con su padre, con Aerys II, regresó y nada más le llevó el escudo con el emblema del árbol arciano con la sonrisa. Regresó y le dijo a su papá, no, pues sabes que no la encontré. No, no lo encontré el caballero, nomás me encontré su escudo. Y ahí es donde empieza una pequeña mentirilla, ¿no? Porque dijo, pues no quiso desenmascarar o no quiso revelar el secreto de Lyanna. Y aquí entra otro dato importante. Cuando Rhaegar gana el torneo de combates singulares y se le gana al mismísimo Barry Stanselmi, ojo aquí. Por eso digo que Rhaegar era chingoncísimo, porque le gana al mismísimo Barry Stanselmi.
No estamos hablando de cualquier guerrero, estamos hablando del mismísimo Barristan Selmy, el que lo nombraron caballero a los 16 años, el mismo que fue y rescató solo a Eri II y que se metió cuando lo secuestraron. Bueno, ese mismo, el mismo que solito se hubiera chingado a toda la Guardia Real de Joffrey Baratheon, solito se los hubiera chingado a todos. Pero bueno, Rhaegar le gana a Barristan Selmy, entonces en ese momento, pues le piden que en la tradición es de que nombre a la reina de la belleza del torneo. Generalmente, pues todos hubieran esperado que iba a nombrar como la reina de la belleza a su esposa, ¿no? Elia Martell, pues era lo más lógico. Sin embargo, aquí es donde empieza ya el problema. Realmente el verdadero problema es que Rhaegar nombra como la reina de la belleza a Lyanna Stark. Y eso pues es donde empieza aquí el chismecito, porque pues todo el mundo se sorprendió con eso, con esa decisión que tomó Rhaegar Targaryen, que esa decisión fue prácticamente la gota que derramó el vaso y prácticamente la chispa que prendió la caída o la bomba que detonó la caída de los Targaryen. O sea, eso fue lo que causó todo. Obviamente fue una ofensa para Elia Martell, porque en su cara su esposo le da a la reina de la belleza a otra mujer que apenas acababa de conocer, o sea, no tenía días de haber conocido, que para todos ni siquiera la había tratado, sí, o la trató ahí un par de veces, el mismo Brandon Stark, el hermano, se encabrona porque dice que es una ofensa, o sea, esto no debería haber sido correcto. El Robert Baratheon, como para ese momento Robert Baratheon estaba enamoradísimo de Lyanna, porque también ese es otro dato que no he comentado. Robert, cuando conoce a Lyanna Stark, se enamora. En caliente, se enamora. Y le encanta a Lyanna Stark. Dice, no manches, esta mujer es hermosa, me encanta, la quiero. Pero Robert le pide la mano, ya cuando se convirtió en señor, en el señor de Bastión de Tormentas, le pide la mano de Lyanna a Rickard Stark. Y Rickard Stark accede y Simón, va, pues vamos a juntar a nuestras casas, Lyanna se casa contigo, y va, ¿no? Y pues ahí se quedó, ¿no? Estaban apalabrados, ¿no? Ya con eso. Sin embargo, Lyanna no estaba como muy convencida, o sea, Lyanna no quería mucho, no, realmente, no, es más, no vamos a decir que ni siquiera lo quería mucho, o sea, realmente Lyanna no quería estar con Robert, porque para ella Robert, pues sí, guapo y lo que tú quieras, muy fuerte, muy macho man, pero para ella, pues ella veía que este güey es un pedote, es un mujeriego, o sea, es un pito suelto. Entonces, ella decía, no, o sea, no manches, o sea, Ned Stark le decía, pero es un buen hombre, él te quiere mucho. Y ella decía así como, pues sí, me querrá mucho, pero su naturaleza es su naturaleza, o sea, me va a engañar, no. Y yo como que no quiero esto. Y ahí como que la querían convencer, ¿no? Pero para ese momento Robert, enamoradísimo de ella, y le entregan el ramo, la corona de flores, de la reina de la belleza del torneo de Harrenhal, que sí prácticamente, y luego no nomás le entregan ese título de la reina de la belleza, es el título más importante del torneo a una mujer en todo el torneo. Generalmente se lo suelen dar los que ganan a su pareja, a su esposa, o si son solteros, pues se lo entregan a alguien que les gusta, pero pues alguien disponible, ¿no? Lyanna Stark ya estaba comprometida con Robert, entonces es una ofensa para la casa Baratheon, es una ofensa para los Targaryen, es una ofensa para los Martell, es una ofensa para todos, o sea, todos así. ¡Oh! Entonces, después de eso, pues todos así como que, ¿qué pedo? ¿Qué le pasa a este güey? Y poquito después del torneo, Rhaegar escapa junto con Lyanna. Y de ahí ya lo que sobra, pues es historia, ¿no? Que ya se lo deben de saber. Lo voy a contar, pero ya de ahí lo que sigue, pues es historia en que Robert dice cómo se roban a mi hermana, cómo se roban a mi prometida, y Robert se rebela contra la casa Targaryen, y ahí oficialmente empieza la rebelión de Robert. Después de eso, Brandon va a Desembarco del Rey y va buscando a Rhaegar para cantarle un tiro y para decirle que le devuelve a su hermana.
llega con el mismísimo rey Aerys, el rey loco, y el rey loco lo captura, lo mete a las cárceles y manda a llamar a su papá, a Rickard Stark. Y después de ahí pasa lo que pues ya sabemos por citas de Jaime Lannister que el rey loco los quema vivos con fuego valirio, quema a Brandon y quema a Rickard Stark, los quema vivos delante de todo su corte, delante de la guardia. Bueno, no estoy seguro si de toda la guardia, pero ahí estaba Jaime Lannister, porque Jaime Lannister siempre estaba cuidando al rey loco. Ahorita hablo un poquito más de la Guardia Real, pero la Guardia Real es uno de los de la Guardia Real, pues en ese momento era Jaime Lannister, y Jaime Lannister, pues presencia, ¿no? Cómo queman a Brandon y a Rickard Stark, y a él lo impresiona mucho. De hecho, eso lo trastorna, sí lo deja, ay, güey, ¿qué pedo con este güey? Con el rey que juré proteger, ¿qué pedo? Este, pero bueno, pues a raíz de eso, después le dice el rey loco a Jon Arryn, le dice que les entregue a Robert y que les entregue a Ned Stark. Para ese momento, Jon Arryn, pues que veía a Robert y a Ned Stark como sus hijos, pues le dijo, ¿sabes qué? Chinga tu madre, no te voy a dar ni madre. Y a partir de este momento estamos en rebelión contra la casa Targaryen y contra el rey de los siete reinos. Y ahí se desencadena la rebelión de Robert. Ya después de eso, pues Robert empieza a tener batallas. Los Martell mandan tropas a los Targaryen para ayudarlos. Los Martell. eh, Otras casas aliadas de los Targaryen. Ahorita más al rato me empiezan a llegar los nombres. Ahorita en este momento ando un poco eh, ando un poco perdido, pero pues empieza la guerra, ¿no? Para ese momento Tywin Lannister pues ya se había ido, ya había dejado de ser la mano del rey, estaba resentido con Aerys el rey loco, estaba resentido porque lo humilló delante de su corte, porque el rey loco quería cogerse a la esposa de Tywin Lannister, Lyanna o Lana Lannister, su nombre se me confunde mucho, pero pues sí le hizo una ofensa, ¿no? Y realmente de ahí también puede surgir otro video en donde realmente no sabemos si Tyrion Lannister o Jaime y Cersei Lannister pudieran ser hijos del Rey Loco por alguna violación que hizo el Rey Loco, porque el Rey Loco solía meterse con varias mujeres, y pues la esposa de Tywin Lannister era una mujer que acosó mucho tiempo y se la quería echar. Y por eso Tywin Lannister pues termina dejando su cargo del mano del rey y se va, ¿no? Entonces, para ese momento de la rebelión, pues bueno, aquí entran varias cosas importantes. ¿A dónde se fue Rhaegar Targaryen? Y Rhaegar Targaryen se fue, no se sabe, realmente no se sabe, pero lo que creemos, porque sabemos en dónde terminó Liana, es que se fueron a la Torre de la Alegría. Y en la Torre de la Alegría, vamos a buscar por aquí, bueno, esta ya lo podemos quitar, la Torre de la Alegría. Ah, bueno, vamos a usar este mejor primero. La Torre de la Alegría es un lugar que está muy cerca de los asentamientos de la Casa Dane, lo que sería Campo Estrella. Está muy cerca. Y pues la Torre de la Alegría, ahí fue donde se cree que Rhaegar y Lyanna estuvieron, incluso probablemente ahí se casaron, y pues ahí sabemos oficialmente que ahí Lyanna dio a luz más adelante. Pero bueno, después de eso, pues se hace la toma del desembarco del rey, entra Tywin Lannister, ya esa historia lo voy a contar un poco rápido, pero entra Tywin Lannister, pide Tywin Lannister que les abran las puertas porque venía con su ejército, para ese momento estaba el maestre Paisel, que el maestre Paisel era pues ahí un lamebotas de los Lannister, ¿verdad? Y ya estaba más que, su bando ya estaba más que decidido. Este,
y Tywin Lannister pide que abran las puertas. El Rey Loco no estaba seguro si abrirle o no. Varys le decía que no abriera las puertas. Sin embargo, Pycelle le dice, no, ábrelas, pues Tywin viene a ayudarnos, esto y que lo otro, no hay que tener miedo, él está de nuestro lado. Al fin de cuentas, el Rey Loco termina cediendo, abre las puertas, entra Tywin Lannister a Desembarco del Rey y empieza la masacre, ¿no? Destruye todo, toma Desembarco del Rey y lo primero que hace es que le pide a Gregor Clegane la montaña, le pide a Gregor Clegane y a Ser Amory Lorch, que eran prácticamente los perros de Tywin Lannister, les pide que busquen a Elia Martell y a sus hijos. Para ese momento Elia ya estaba en Desembarco del Rey, dejó de estar en Rocadragón porque la manda a llamar el Rey Loco. Y pues bueno, y ahí lo que sucede es de que Ser Amory Lorch mata a la hija de Rhaegar Targaryen, a su hija, y Gregor Clegane mata a Aegon, el niño, el hijo de Rhaegar, y viola y mata a Elia Martell. Y después, pues los cuerpos los envuelven en sábanas carmesí y se las van y se las presentan ya más adelante se las presentan a Robert en señal. Tywin se las presenta a Robert en señal de que está de su lado, ¿no? De que ya se deshizo de la descendencia de Rhaegar. Para ese momento el mismo Robert como que se impresiona, o sea, dice, ¿qué pedo? Mataron a niños y mataron a esta mujer, o sea, ¿qué pedo? Pero al mismo tiempo dijo, Simón, pinche culero, o sea, pinche Rhaegar se lo merece que maten a sus hijos y a su descendencia. Pero pues bueno, ya de ahí también surge una diferencia entre Eddard Stark y Robert Baratheon, porque si le dice Eddard, pues con su rectitud, le dice, oye, güey, no mames, o sea, ¿por qué matas niños? O sea, ellos no tienen nada que ver, o sea, los hubieras capturado y los hubieras tenido como rehenes, ¿verdad? Pero no mames, no había necesidad de matarlos y luego todavía matarlos de esa manera tan aberrante. Pero bueno, ahí como que se encabronan entre ellos y Robert pues en su borrachera de violencia, ¿verdad? En su borrachera de guerra, no de alcohol, sino estaba ebrio de combate, de guerra, pues él dice, esto es parte es daño colateral, ¿no? Entonces, pues bueno, después pasa lo que ya sabemos, que antes de que tomaran Desembarco del Rey, pues el Rey Loco quería destruir todo Desembarco del Rey con bombas de fuego valirio que puso en todo Desembarco del Rey. Jaime Lannister ya lo sabía, Jaime Lannister ya estaba viendo, pues Jaime Lannister acompañaba al Rey Loco siempre, mata a la mano del rey, que era, para ese momento la mano del rey era un piromante, lo mata y después pues termina matando al Rey Loco, Jaime Lannister, y pues lo demás es historia, ¿no? Ya después entra Ned Stark y se encuentra Jaime Lannister en la torre, en el trono de hierro, y le dice que nomás estaba calentando la silla para que él se siente. Le estaba calentando la silla y ya después dicen, esta silla le pertenece a Robert, bla, bla, bla. Bueno, esto ya es historia, ¿no? Pero bueno, después de eso, Ned Stark, una vez ya que toman Desembarco del Rey, pues él todavía sigue sin encontrar a su hermana. Entonces se va hacia la Torre de la Alegría, pero al mismo tiempo Robert, cuando se estaba tomando Desembarco del Rey, Robert estaba en el Tridente. Y el Tridente, se dice el Tridente porque cruzan 3 ríos por ahí y se forma como un tridente, ¿no? Bueno, de un río se forman 3 ríos o riachuelos. Y se le llama el Tridente. Entonces, ahí iban, ya para ese momento, pues iba un ejército de dornienses con nombres de Rhaegar, iba el mismo Rhaegar. Rhaegar llevaba ahí algunos hermanos juramentados de la Guardia Real. Este. Y se encuentran con Robert Baratheon. Y pues sucede lo que ya sabemos, ¿no? Que sería Robert y Rhaegar.
y sucede lo que muchos conocemos como el lugar en donde Robert mata a Rhaegar con su martillo de un golpe en el pecho y le da un golpe en el pecho tan duro que quiebra todo el peto de su armadura y en el peto tenía la figura de los del dragón tricéfalo de la casa Targaryen y pues eran de rubíes, ¿no? Entonces le da un golpe tan fuerte que destruye todo el peto y el río se llena de rubíes, de pedazos de rubíes y después ese lugar lo nombran el Vado Rubí por esa por ese combate, ¿no? Entonces Robert le gana en combate singular a Rhaegar Targaryen. Ese tiro de haber estado bien perro, ¿eh? Si algún día vemos esto en pantalla, en alguna película, en alguna serie, este debe ser un tiro, pero tiro, ¿eh? Porque estamos hablando de en el mundo de Canción de Hielo y Fuego hay un top de guerreros, ¿no? Y en ese top, pues obviamente prácticamente en el primer lugar va a estar Ser Arthur Dayne. Pero muy probablemente en segundo lugar va a estar Barry Stanselmi. Pero en tercer lugar, y eso que el segundo y el tercero, bueno, yo pienso que sí, Barry Stanselmi es el otro chingón. Después de Arthur Dayne, pero en tercer lugar yo pienso que va a estar Robert Baratheon. En su prime, ¿verdad? Porque ya como rey ya valió madre, ya se puso gordo, dejó de pelear, eran tiempos de paz, entonces el vato ya perdió completamente la condición de guerrero, pero en su prime, ¿qué es este momento? El momento en el que Robert mata a Rhaegar Targaryen, ese es el prime del guerrero más chingón de los siete reinos. Para ese momento, porque Rhaegar, se los acabo de decir, Rhaegar era un pinche guerrero chingonzote. O sea, Rhaegar era lo más chingón que había. De hecho, yo creo que dentro de todos los Targaryen, Rhaegar debe estar en el top 3. De todos los Targaryen. De todos. Probablemente el número uno yo pienso que era Aegon el Conquistador, ¿verdad? Obviamente. Probablemente en segundo lugar yo pondría a Daemon Targaryen. Pero pues ellos dos tienen dragones, o sea, a fin de cuentas, y en tercer lugar podríamos poner a Aemon Targaryen, Daemon Targaryen. Ay, güey, es que se me confunden mucho. Aemon y Daemon. Daemon es el que monta Veigar y Aemon, Aemon es el que monta al, al dragón rojo, al que tiene el cuello bien largo, que en este momento no me acuerdo cómo se llama. Arrax, no, bueno, no me acuerdo. Pero yo pienso que él sería Aemond, sería el segundo lugar, pero pues ellos tienen dragones. Pero hablando simplemente de guerreros, ¿verdad? Que eran buenos para los chingazos, yo pienso que Rhaegar sí debe haber estado en el top 3. Era el tercer lugar, era uno de los tres Targaryen más chingones para los chingazos. Pero bueno, aquí es donde Robert mata a Rhaegar y pues bueno, después de eso Eddard se va a la Torre de la Alegría, ¿verdad? Eddard se va a la Torre de la Alegría y en la Torre de la Alegría Eddard va con 7 hombres. Aquí va hasta Eddard. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y entre esos 7 hombres, pues va el joven lacustre, que es Howland Reed, ¿sí? Y en la Torre de la Alegría están 3 caballeros, 3 capas blancas, de armaduras blancas, de la Guardia Real. Uno de ellos es Sir Oswell Went, que era un guerrero formidable. El logo de su casa era como un murciélago. Está Sir Gerald Hightower, que en ese momento era el Lord Comandante de la Guardia Real. Y está el mismísimo señor Sir Arthur Dayne. Estamos hablando de 3 guerreros que eran la élite. Estamos hablando de que Arthur Dayne es el mejor guerrero de esa época y probablemente de muchas más de ese momento de la historia. Entonces, el señor Don Chingón en combates. Geralt Hightower, apodado el Toro Blanco,
pues también era un guerrero muy chingón. Era un señor ya grande, ya de edad ya un poquito más avanzada, ya digamos que como un tipo Barry Stanselmi más adelante, o sea, ya tenía sus años. Sin embargo, pues curtido, ¿no? Curtido por los chingazos, un viejo lobo de mar. Pues el viejo va a haber estado también, y luego todavía le decían el toro blanco porque estaba bien corpulento, estaba muy chingón. Entonces el cuate, y aparte era el Lord Comandante, o sea, no estamos hablando de cualquier pendejo, estamos hablando del Lord Comandante. Entonces, y Geralt Hightower, pues también era un guerrero formidable, o sea, no era como que era de la elite, pero entre esos dos, o sea, de estos tres, perdón, pues él era el número tres, ¿no? Primero era Arthur Dane, después Geralt Hightower y después este eh, Oswell Went. Entonces, pues bueno, aquí es donde hay una parte muy bonita, que es donde me voy a permitir seguirlo un poco, porque cuando llega Eddard Stark a la Torre de la Alegría, se encuentra con esta escena. Entonces, aquí citando un poquito el libro, dice, eran 7 contra 3. En sus sueños, Eddard Stark veía de nuevo las desérticas montañas de Dorne. Se supone que eh, aquí en la Torre de la Alegría, pues estamos en Dorne, ¿verdad? Estamos cerca de la casa. Este lugar está muy cerca de Campo Estrella, que sería la casa de los Dane. Eh, y pues bueno, para ese momento, dice, los 3 que vestían el blanco de la Guardia Real no eran hombres corrientes. Esperaban ante la torre con las redondas montañas de Dorne a sus espaldas y sus mantos blancos ondando al viento. No eran sombras, sus rostros estaban tan claros como el día. Ser Arthur Dane, la espada del amanecer, con la sonrisa triste en los labios, la empuñadura en el mandoble albor asomaba por encima de su hombro derecho. Ser Oswell Went estaba arrodillado, afilando su espada con una piedra de amolar. Sobre el yelmo esmaltado llevaban las alas del metal de un murciélago, que era el logo de su casa, el emblema de su casa. Y entre ellos estaba el fiero Sir Geralt Hightower, el toro blanco, comandante de la Guardia Real. Después de eso empieza el diálogo famoso de este combate, que es donde dice, Oswell Went en el tridente le dijo a Ned, no estábamos allí, porque para este momento Eddard les dice, me sorprende que estén aquí y no los haya visto, no los encontré en el tridente. Entonces Geralt eh, responde, no estábamos allí, respondió Ser Geralt. Si hubiéramos estado, el usurpador yacería en su propia sangre, añadió Ser Oswell Went. Cuando cayó desembarco del rey, Ser Jaime mató a vuestro rey con la espada de oro. Y yo me pregunté dónde estaban. Eso se los dijo Ned Stark ahora hoy a ellos. ¿Dónde estaban? Geralt Hightower responde muy lejos. De lo contrario, Aerys todavía ocuparía el trono de hierro y nuestro falso hermano ardería en los 7 reinos, en los 7 infiernos, perdón. Entonces aquí es donde empieza la parte más chingona, ¿no? Porque dice Eddard Stark, aquí esto empieza. Entonces, no, perdón, de eso lo dice Arthur Dane. Dice, aquí esto empieza ahora. Dijo Ser Arthur Dane la espada del amanecer, desenvainó a Albor y sostuvo con ambas manos la hoja que era blanca como la leche y la luz la hacía parecer viva. Entonces Ned Stark dijo, no, con voz triste, esto termina aquí. Y en eso empiezan a pelear. Aquí hay varias cosas, o sea, es muy importante todo eso. Esto de aquí, estas citas son bien importantes porque George en sus palabras esconde mucha información. No nos lo está diciendo, pero esto sucede en el primer libro, aproximadamente como en el capítulo, como en Eddard número 10. O sea, en el punto de vista de Eddard, más o menos en la parte, o sea, si lo numeramos, ¿verdad? Cada punto de vista es más o menos aproximadamente el número 10 u 11.
Para este momento Eddard está, creo que prisionero, ya casi lo van a ejecutar. Y pues está teniendo este recuerdo, ¿no? Y también aparte le habían dado la leche de la amapola porque pues para ese momento ya tenía la pierna, se la habían jodido, ¿no? Cuando se peleó contra Jaime. Entonces le dieron leche de la amapola para el dolor. Entonces está teniendo como un sueño o un recuerdo, pero no, o una alucinación de este momento, del momento en el que llega a la Torre de la Alegría. Algunos teorizan que es una alucin y que realmente no está muy cuerdo por la leche de la amapola. Sin embargo, otros dicen pues es un recuerdo porque Ned Stark estuvo ahí. Pero es muy importante todo lo que dicen porque lo primero que mencionamos en estas frases es de que les pregunta que los busquen el tridente. Y Geralt Hightower lo que dice es no. Si hubiéramos estado, el usurpador ya sería en su propia sangre. Prácticamente le está diciendo de que pues lo somos los tres más chingones. O sea, si hubiéramos estado nos hubiéramos chingado a Robert, ¿verdad? Pero nosotros aquí tenemos una misión. Nosotros aquí estamos porque se nos encomendó, ¿sí? Después le dicen, Ned, que estuvo también en Desembarco del Rey y que su hermano de juramentado de la Guardia Real, Jaime Lannister, mató al rey, ¿sí? Con la misma espada de oro que tiene, y le preguntan qué los buscó y dónde estaban. Entonces Geralt Hightower le responde, dije, estábamos muy lejos. Prácticamente un poquito después de eso, aquí está un poco incompleto porque no está toda la conversación, pero Geralt Hightower dice, nosotros tenemos un juramento y nosotros estábamos aquí, ¿sí? Estábamos muy lejos. Nosotros tenemos que estar aquí. De lo contrario, Aerys todavía seguiría ocupando el trono de hierro y nuestro falso hermano, estaría ardiendo en los 7 infiernos. Prácticamente lo que están diciendo ellos es que ellos todavía con su juramento de caballeros de la Guardia Real están protegiendo algo muy importante. Esto que estoy diciendo es muy importante porque para ese momento ellos ya estaban enterados de que Rhaegar murió. Sí, eso es algo importante a destacar. Aquí no, toda esta cita nos está diciendo que ellos ya sabían que Rhaegar murió. Y también nos está diciendo la cita que ellos ya sabían que Jaime mató al Rey Loco. Entonces, por lo tanto, ellos son caballeros de la Guardia Real. ¿Y la Guardia Real para qué está? ¿Para qué se formó? Pues para proteger al rey, ¿no? Y a su vez para proteger a la familia del rey. ¿Y quién es la familia del rey? Pues los descendientes del rey, sus hijos, los que pueden ser los próximos reyes. Entonces, los caballeros de la Guardia Real están hechos para eso. O sea, su orden está hecha y ellos, ellos hacen el juramento de proteger a la familia real. Entonces, para ese momento, pues entonces se supone que si ellos están protegiendo a la familia real, pues para ese momento Aerys y Daenerys están vivos y están con otro caballero que ahorita no me acuerdo. Pero pues en ese caso, pues se supone que Viserys sería el que va a ser rey, ¿no? O sea, para la lógica de alguien de la Guardia Real, pues se dice, bueno, ya se murió Rhaegar, ya se murió Viserys, pues entonces ¿quién sigue? Pues Viserys. Viserys es el siguiente hombre en la lista y que sería el siguiente rey de Poniente, ¿no? De los Targaryen. Pero no, ellos están ahí. Ellos están ahí. Y esa es la pregunta que todos los lectores nos hacemos. ¿Por qué están ahí? Porque cualquiera hubiera dicho, bueno, pues si ya se murió Rhaegar y ya se murió el Viserys, pues ahora vamos a proteger a Aerys, que es el siguiente en la lista. Pero no, Geralt Hightower no está ahí nada más porque sí. Geralt Hightower pues es el comandante de la Guardia Real, o sea, él es el que tiene, él es el que debe tener el sentido común para saber eso que les estoy contando, de cómo está la orden de sucesión en el trono de hierro. Pero ¿por qué está empeñado a estar ahí? Y no creo que nada más porque muchos teorizan de que Rhaegar les dijo, no, es que yo soy el príncipe que fue prometido y si no soy yo va a ser mi hijo, bueno, pues aquí va a estar, ¿sí?
aquí va a estar mi hijo, Lyanna Stark va a obtener a mi hijo, pero al mismo tiempo ellos, pues así como que, ok, es tu hijo, pero tus otros hijos, a Aegon y la hija la mataron, Rhaegar ya está muerto, Aerys ya está muerto, pues Viserys es el único que está vivo, pero no. Y la otra es por qué ellos defenderían a un niño, hijo de Rhaegar, si Rhaegar no está casado con Lyanna Stark. Eso es donde empieza aquí la especulación. ¿Por qué ellos protegerían a un niño de una mujer que no pertenece a la familia real oficialmente? Entonces aquí entramos en esa parte de la especulación. Muchos creemos que Rhaegar se casó con Lyanna. Ahora, ¿cómo se puede casar con Lyanna si estaba casado con Elia Martell de Dorne? Pues muy sencillo, pues igual que Aegon el Conquistador se casó con sus dos hermanas, ¿no? O sea, tenía dos esposas. La parte de la poligamia, pues en los Targaryen sí existía, e incluso en Fuego y Sangre, en los libros, se menciona una parte, no recuerdo cómo lo llamaban, pero decían que los Targaryen no eran como los hombres comunes, o sea, ellos tenían, por eso se podían casar entre hermanos, porque a ellos se les juzgaba de manera diferente por tener la sangre valiria. Entonces, dicho eso, pues es muy probable que a lo mejor Rhaegar se casó con Lyanna, no precisamente bajo la fe de los siete, sino bajo la fe de lo que Lyanna sí cree, que Lyanna cree en los antiguos dioses. Y cerca de Campo Estrella, cerca de la Torre de la Alegría, pues está la Isla de los Rostros, y ahí es el único lugar en donde hay un arciano, en donde pudieran haber celebrado una boda, ya sea por la fe de los siete, como testigos, estos tres integrantes de la Guardia Real, quizás alguna otra persona más, y obviamente pues el árbol arciano. Esto en la serie se ve, se supone que lo llega a ver Bran en sus visiones, ¿verdad? Y precisamente lo ve a través de un árbol arciano, y pues bueno, pero en la serie mencionan que nulificó hizo nulo su matrimonio con Elia Martell. Y a los lectores creemos que no lo hizo nulo, pues simplemente pues utilizó esa ley antigua de los Targaryen en la que podía tener varias esposas, y con eso pues se confirmaba que prácticamente eh, Lyanna ya estaba comprometida, bueno, perdón, estaba casada con Rhaegar Targaryen. Y ahora aquí entra algo muy importante, perdónenme, que la línea de sucesión, al menos en el Trono de Hierro, no pasa directamente a Viserys Targaryen, que esa es la otra pregunta que se pudieran hacer, a que alguien pudiera decir, oye, pero pues entonces, ¿cómo? Si es un bebé y luego después Viserys es más grande y aparte, pues es el siguiente hijo del rey loco, ¿no? No, lo que pasa es de que en la línea de sucesión, cuando el descendiente al Trono de Hierro tiene hijos, el hijo del que va a recibir el sucesor del trono de hierro, pues desciende en el hijo del sucesor, no desciende en el siguiente hijo del que es el rey. No sé si me explico, en este caso es el rey loco, tuvo a Rhaegar, luego después tuvo a Viserys y luego después tuvo a Daenerys. Pero Rhaegar tuvo un hijo, que era Aegon, que lo mataron. Y luego después tuvo a la hija, que también la mataron, que ahí no entraría ella a la sucesión. Pero después de Aegon, que también mataron, que mataron, pues se casa con Elia y tiene a otro bebé. Entonces por eso la Guardia Real está ahí. Por eso no se fue con Viserys, porque Geralt Hightower entiende que la sucesión no es Viserys, la sucesión es ese niño que está en la Torre de la Alegría. Él es el verdadero rey de Poniente para ese momento. ¿Y quién es el verdadero rey? ¿Quién es el que está ahí? Bueno, ahorita entramos a ese detalle. Ahí, pues lo que sigue es de que comienza la batalla, 7 contra 3, y pues
no sabemos qué es lo que sucede en la batalla, pero lo que sí sabemos es quién sobrevivió. Y pues sobrevivió este Ned Stark y sobrevivió Howland Reed. No sabemos cómo ganaron, porque si nos ponemos realmente aquí a discutir técnicamente, ¿verdad? Con los datos que tenemos, pues aunque sean 7 contra 3, pues estaba medio disparejo el lado de Ned Stark. O sea, eran 7 contra 3, pero no eran cualquier 3. O sea, eran los 3 más chingones de la Guardia Real. Y estamos hablando que únicamente Arthur Dane se chingaba a 4 peladas, él solo. Yo sí creo que se chingaba a 4 él solo. Peleaba con 2 espadas, el cuate tenía una espadota, el cuate era el mejor guerrero de ese momento. Y Geralt Hightower pelada se chingaba a 2 o 3 solo. Y el otro cuate pelada sí se chingaba a 2. O a 1 tenía, pues, daba buen tiro. Ahora, estamos hablando de que Ned Stark tampoco era un pendejo cualquiera. O sea, no estamos hablando de que Ned Stark era un guerrero simple y pendejín y no, no, no. Estamos hablando de que también Ned Stark con hielo, con su espada de acero valirio, que también era un mandoble. Estamos hablando que el güey también era bueno para los chingazos. O sea, no era un guerrerillo ahí cualquiera. O sea, Ned Stark era muy bueno para los chingazos. No estoy seguro. Yo creo que Brandon, su hermano, era mejor, pero Ned Stark era bueno. O sea, no era cualquier pendejín. Howland Reed, no lo sé, porque si tres güeyes le estaban poniendo una chinga, 3 escuderos le estaban poniendo una chinga. Y aparte, pues era flaquito, era pequeño, no era muy, pues no era un gran guerrero, vaya, Howland Reed. Pero no sabemos si Howland Reed tenía algo de magia, porque pues en los libros y en la serie su hijo, Jojen Reed, pues tenía el don de la verdevidencia, ¿no? Y no sabemos realmente si Howland Reed también lo tenía, también sabía más o menos un poquito del futuro, sabía algo que le dio ventaja sobre esta batalla, o que tuviera algún arte de los niños del bosque, algo que le dio ventaja en esta batalla, no, no sabemos. Realmente eso hasta que salga Vientos de Invierno o quizás Sueños de Primavera o quizás nunca lo vamos a saber. Sin embargo, aquí está esta información, ¿no? Y esto es lo que sucede y lo que sabemos. Lo que sí sabemos que pasó es de que todos estos en esta imagen mueren, excepto Howland Reed y Ned Stark. Pero todos se mueren. Entonces lo que sigue es de que Ned Stark entra a la Torre de la Alegría y se encuentra a Lyanna, su hermana. Se la encuentra en un lecho de sangre, que en todos los libros lecho de sangre se le dice a una labor de parto. O sea, pues así se le llama lecho de sangre. Porque cuando está en un punto moribundo, que están heridos de gravedad, se les dice lecho de muerte. En el libro, estamos hablando de los libros, ¿verdad? No de concepto real, sino aquí en ningún momento al lecho de sangre se le nombra como lecho de que alguien que se va a morir, simplemente alguien que acaba de dar a luz. Porque, por ejemplo, el otro lugar que menciona el lecho de sangre es con Daenerys. Cuando Daenerys ayuda junto con Mirri Masdur, ayuda a Daenerys a dar a luz a su hijo, el hijo que tiene con Khal Drogo. Y ahí es otro momento en el que se menciona el lecho de sangre. ¿Sí? Por eso sabemos que aquí George, digo, todo lo que menciona George, todo lo que pone George tiene un sentido, o sea, él no deja cabo suelto. Entonces, todas las palabras que pone tienen un propósito. Incluso por eso la cita de estas frases, de esta conversación entre Ned Stark y los caballeros de la Guardia Real es muy importante y vale la pena analizarlo, porque George nos está queriendo decir algo. Entonces, pues bueno, después de esto sucede lo que también pasa en la serie, de que Ned Stark entra a la habitación, se encuentra a su hermana aún seguía viva, pero cargaba a un niño varón, que eso es la otra. Por eso los integrantes de la Guardia Real se quedaron, porque si hubiera sido una niña, se hubieran ido sobre Viserys, a proteger a Viserys. Es lo más probable. Si hubiera nacido niña, se hubieran ido a proteger a Viserys. Porque si hubiera sido niña, el siguiente en la línea de sucesión hubiera sido Viserys, no el bebé que estaba ahí. Entonces,
entra Eddard Stark y Eddard Stark, pues encuentra a su hermana y su hermana le pide que le prometa que va a cuidar a su hijo, que lo va a cuidar. No sabemos qué le dice. Realmente eso es algo que no sabemos, que si en algún momento lo sabremos, pues ya será en los siguientes libros, en Vientos de Invierno o Sueños de Primavera, no lo sabemos. Solo sabemos que le pide que le prometa que lo va a cuidar. Ya no es hasta el momento en el que Ned Stark le dice te lo prometo, cuando ella sonríe y se muere. Es importante esto porque ella prácticamente estaba aferrada a la vida, esperando hasta que llegara su hermano. Sabía quién es su hermano, y no estamos hablando de que sabía que era Eddard Stark, sino sabía que su hermano es uno de los hombres más honorables, el que más va a cumplir con su palabra en todos los 7 reinos, uno de los hombres más justos, más honorables y más de palabra en todos los 7 reinos. Entonces ella se esperó hasta que llegara su hermano, y en el momento que su hermano le dijo te lo prometo, ahí en ese momento ella sonrió y dijo pues me muero. Entonces, ¿qué tan importante tiene que ser esa promesa que le hizo Eddard Stark a su hermana, que vivió con la mancha del hombre de la reputación intachable y que después tuvo que fingir y decir que Jon Snow era era su hijo bastardo, que lo tuvo ahí en una aventurilla que tuvo ahí cuando se fue a la guerra con Robert? El hombre intachable engañó a su mujer cuando se fue a la guerra. Y hay otra cita también en los libros en donde Catelyn Stark le pregunta, nomás hay una sola vez en la vida de Catelyn Stark que le pregunta a Eddard Stark quién es la mamá de Jon Snow, y es la única vez que ella dice, es el único momento en el que he visto a Eddard enojado conmigo y que me dio miedo. Y que le dijo, lo único que tienes que saber tú es que Jon es sangre de mi sangre. ¿Por qué no le dijo, Jon es mi hijo? No, le dijo, es sangre de mi sangre. ¿Qué dice eso? ¿Qué les da a entender eso? Para mí me da a entender que no le está mintiendo, pero no le está diciendo la verdad. No le está diciendo es mi hijo, porque él no está diciendo mentiras. En realidad no es su hijo, pero es sangre de su sangre. Es hijo de su hermana. Pero él no puede decirlo, porque lo más probable es de que Lyanna le dijo, protégelo y que nadie se entere que es hijo de Rhaegar, porque si se entera, Robert lo va a matar. Robert va a matar a este niño, entonces por eso lo mantuvo como un bastardo de Invernalia, como Jon Snow, Jon Nieve. Y Eddard Stark tuvo que cargar toda su vida con esa mancha del hombre con la reputación intachable, tuvo que vivir toda la vida fingiendo que engañó a su mujer, el hombre intachable, el hombre de reputación más chingona de los 7 reinos, engañó a su vieja y tuvo un bastardo. Obviamente después de esta pelea, pues agarra la espada del amanecer, el albor, y se la lleva la espada a la familia Dane y se las entrega, ¿no? Porque era lo correcto también. Lleva el cuerpo de Arthur Dane para que lo entierren conforme la tradición de su familia, y pues va y presenta sus respetos. Porque a fin de cuentas lo maté, pero pues sorry, pero yo no tenía nada personal contra él. Simplemente pues fue causa del destino. Y yo también creo que Arthur Dane tampoco tenía nada en contra de Ned Stark. Simplemente ellos hicieron un juramento. La Guardia Real hizo un juramento de proteger a la familia real. Y ahí en esa torre estaba el rey del siguiente rey, después de Rhaegar. Y Eddard Stark, pues tenía que ir a ver a su hermana. O sea, no hay como que no me vas a dejar pasar, pues ni modo, tenemos que pelear. Nada personal. Pero bueno, de aquí es donde se desata esta historia. Esto es algo que yo llevo mucho tiempo en la cabeza, es algo que he visto mucho, es algo que ya
simplemente he platicado algunas veces, sin embargo, nunca se me había ocurrido hacer un video de esta manera. A mí me encanta todas estas teorías. No sé si este video, ya veo que ya llevo 1 hora 44 de transmisión, llevo casi 2 horas, ya me voy a detener, pero bueno, eh, este video es exclusivamente para este tipo de plática. R más L igual a J. Este es el origen que muchos lectores creemos que es el origen de Jon Snow. Oficialmente no sabemos si esto que estamos diciendo, estas mentiras que les estoy diciendo, perdón, no sabemos si es oficial. En la serie ya está canonizado, pero en la serie, ¿sí? En la serie tienen otro rollo. La serie se cuece aparte. Pero en los libros, pues Jon Snow todavía está muerto. O sea, en los libros todavía no sabemos ni qué va a pasar. Daenerys está desaparecida. Tyrion ni siquiera ha llegado con Daenerys. Pues en los libros están pasando muchas cosas que todavía no, en la serie ya sucedieron y ya hasta se concluyeron, ¿no? Pero, pues bueno, yo creo que aquí lo voy a dejar. Esta es la teoría de R más L es igual a J. Vale mucho la pena contextualizar quiénes son los personajes, quiénes son los que intervienen en toda esta teoría. Vale mucho la pena. En algún otro momento, quizás otro tema que me guste, lo voy a abordar aquí, lo voy a platicar. Me gustaría prepararme un poquito más con más imágenes, citar un poquito más frases de los libros o este texto de los libros, citarlo un poquito más, hacerle un poquito más de énfasis y no estudiarlo, pero sí platicarlo, ¿no? Porque vale mucho la pena. Hay muchos análisis de ciertas citas en los libros que vale mucho la pena. Lo que es Canción de Hielo y Fuego tiene mucha tela que cortar. Hay mucha teoría, hay mucho personaje, hay muchas cosas que están pasando. Y pues bueno, esto nomás es una probadita, esto nada más es la rebelión de Robert, o sea, y eso que estoy platicando pura por encimita y algunas veces probablemente se me pudo haber ido algún dato ahí medio raro o me faltó todavía a profundizar más, sin embargo, pues es mucha información también, una disculpa si de repente se me olvidan los nombres o una disculpa si dije algo equivocado. En los nombres sobre todo, porque casi todo lo que dije está bien, creo. Nada más los nombres es lo que si de repente sí se me puede ir uno que otro. Ahí hice una disculpa de antemano, es mucha información, pero pues bueno, si en algún momento en el futuro alguien ve este video y dice, me quiere comentar, pues adelante. Yo voy a tratar de leerlo, voy a tratar de contestarte lo más pronto posible y pues hagamos plática. El video no tiene intenciones de monetizar, no tengo intenciones de nada, por lo mismo no estoy poniendo ni música ni nada, simplemente es yo platicando y mostrando imágenes de la web, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es lo que quería platicar hoy. Muchas gracias. Si alguien llega hasta este punto del video, muchas gracias por haberse quedado. Yo soy Víctor Domínguez. Este es un espacio que tengo en internet para platicar de esta información. Tengo un proyecto que quiero hacer y evolucionar un poquito más que se llama Big Geek, que es temas que me gustan a mí, como temas como Juego de Tronos, también videojuegos, tecnología, gadgets, información, y pues todo lo que me guste, ¿no? En este caso, pues a mí Juego de Tronos me encanta. Si tienen la oportunidad ay, de leer esta belleza, este es un hermoso libro. Se los juro, es una belleza de libro. O sea, está gordito, pero vale mucho la pena. Se los recomiendo. Entonces, muchas gracias. Hasta la próxima.